Hola, buenas noches a todos. Gracias por estar conectados los alumnos que ya están ahorita aquí en la pantalla, su participación. Vamos a continuar con nuestro programa del curso de Contabilidad 2 de la Universidad Ciudadana. El día de hoy vamos a ver un tema que habla de los procedimientos de registro en la contabilidad. Es un tema sencillo, donde vamos a abocar un poquito el término, o más bien dicho, los conceptos de la forma del diario continental, que es el que todos conocemos, o el manual que le conocíamos anteriormente. Y también por ahí vamos a ver el tema de lo que es cómo ha cambiado la contabilidad a través de los sistemas o de los software. Antes de iniciar con la clase me voy a permitir comentarles lo siguiente. Esta será nuestra última clase de aprendizaje de este curso de Contabilidad 2. A partir de la próxima semana, si ya han entrado a la plataforma, se darán cuenta que ya está programado por ahí el examen final. El examen final va a constar de las preguntas vistas en la segunda parte del curso, y pues es importante que hagan una revisión de todas las tareas, de todos los capítulos que vimos en esta segunda parte, para que ustedes puedan tener una mejor calificación. Al día de hoy ya están evaluadas todas las tareas que estaban pendientes. Por un tema de logística me fue imposible evaluarlas antes, pero ya están evaluadas, salvo dos o tres alumnos que por ahí me pidieron una extensión y que fue un tema ahí muy puntual. Se estaban evaluando esta semana, entonces ya no deben de tener problemas por ese lado. Es importante, reitero, se programen para la próxima semana que tengamos el examen parcial. Hay que recordar, el examen final, perdón, hay que recordar que la calificación mínima probatoria es de 6.5 y se redondea a 7. En dado caso de que ustedes la siguiente semana ya no tengan, su calificación no sea probatoria, en la tercera semana del mes de abril se estará viendo lo que es el examen extraordinario con las características que ya habíamos comentado. ¿Ok? Vamos a comentar lo que es el capítulo del día de hoy, y al último ya hacemos unos comentarios finales respecto al curso para ver qué les pareció, y darles por ahí, pues ahora sí que las gracias por la oportunidad de ser su maestro. Vamos a terminar con este curso, con el tema del día de hoy que les comentaba, que era el tema de eh, procedimientos de registro. Nada más permítanme un segundito, porque como esta computadora no es la que habitualmente utilizo, se batalla un poquito, pero permítanme. Ahí nada más, por favor, valídenme si ven clara la presentación y ya iniciamos. Sí, maestro, se ve perfectamente. Ok, gracias. Pediría nada más ahí a las personas que tengan el micrófono abierto que lo cierren para iniciar con la sesión. Como les comentaba, vamos a terminar nuestro curso. Esta semana también se me olvidó comentarles, ya nada más está pendiente una actividad que no es otra cosa más que un cuestionario SCORE, precisamente de esta diapositiva que estamos viendo el día de hoy, y que habla de los procedimientos de registro. ¿Ok? Para que también recuerden que se tiene hasta esta semana para poder llevarla a cabo dicha tarea. ¿Ok? Ahí no hay necesidad de subir nada, si es importante nada más que contesten su cuestionario para que sea completas todas sus tareas, y pues obviamente se logre la calificación más alta. ¿Ok? Vamos a comenzar. Como les comentaba, el día de hoy vamos a ver el procedimiento de registro de operaciones. Este, este capítulo tiene como objetivo que nosotros, los alumnos, comprendamos cómo realizar un libro de contabilidad para registrar un movimiento económico. Lo hemos mencionado mucho, y a lo mejor no sé, reitero, si creo que sí hay en el siguiente curso un poquito más de práctica. Sin embargo, realmente como tal, tenemos que entender que la contabilidad, cuando hablamos de un movimiento económico, es cuando hablamos de un movimiento contable, cuando hablamos de una operación financiera. Y obviamente, como lo vimos en el curso de contabilidad, en el capítulo de 16, si mal no recuerdo, que era el de libros de contabilidad, tenemos que llevar a cabo un proceso desde que registramos las operaciones contables hasta que emitimos los estados financieros. Entonces, el objetivo de esto es nada más ver cuál es la secuencia, que es algo, ahora sí que una manera micro de verlo, de como lo vimos en los libros de contabilidad, y cuál es el procedimiento por excelencia para el registro de las operaciones contables. ¿Ok?
¿Qué fundamento o en base a qué nosotros nos referimos para hacer estos comentarios? Dice que los procedimientos de registro impropiamente llamados sistemas de contabilidad, ahorita lo hemos mencionado en varias ocasiones, pero es importante ahorita remarcarlo, tienen por fundamento la teoría de la partida doble, que en realidad es el único sistema de contabilidad. Eso es bien importante. Los sistemas de contabilidad como tal, como contabilidad, me refiero no como ERP, no existen. Lo que nosotros vemos dentro de un ERP o lo que vemos dentro de un software administrativo no es otra cosa más que un sistema que se basa en la regla de la partida doble. Y creo que en su momento también comentamos que no podemos, por ejemplo, las empresas grandes no pueden utilizar todavía la contabilidad del diario Continental, que es el que vamos a ver ahorita, porque sería operativamente no sería correcto, no sería factible, las operaciones y la información no fluiría de manera correcta. Sin embargo, como tal, es bien importante recordar que el sistema o la forma de registrar es a través de la regla de la partida doble, ¿ok? Que no es otra cosa más que un cargo, le corresponde un abono, aumenta un activo, disminuye un pasivo, aumenta un activo, disminuye un activo, etcétera, lo que ya hemos mencionado en otras clases. Los principios de contabilidad no se han alterado, pues la teoría de la partida doble sigue su base. Anteriormente, y también aquí como referencia, los que somos ya contadores un poquito más añejos, ya tenemos algunas 2 décadas que salimos de la facultad, nos enseñaron algo que se llama principios de contabilidad generalmente aceptados, que son los principios contables a que hace referencia esta diapositiva. Sin embargo, esos principios de contabilidad han ido evolucionando hasta conocer lo que hoy en día se llama o conocemos como las normas de información financiera, que es la manera en la que nos dice todas esas normas de información financiera, que es un libro bastante grueso y bastante extenso de cómo llevar a cabo el registro de todas las operaciones, tanto financieras como hasta cierto punto fiscales de una empresa, vinieron a sustituir esos principios de contabilidad. ¿Y qué nos dice esto? Que a pesar de que existan unos principios contables y de que existan normas de información financiera, están basados en la regla de la partida doble. ¿Okay? A final de cuentas es una disminución y un aumento de algo, un aumento de algo y una disminución de otra cosa. Eso es en sí la contabilidad, esa es una causa y es un efecto. Su aplicación, ¿qué nos dice? Que la aplicación es la que sí ha venido sufriendo transformaciones debido al propósito de encontrar procedimientos más apropiados para registrar de manera eficaz, económica y oportunamente las operaciones efectuadas. A eso nos referimos con los software. Imagínense que todavía tuviéramos que llevar a cabo un asiento de diario en el libro de diario y luego pasar las anotaciones al libro mayor y luego los auxiliares y luego revisar balanza y luego hacer asientos de ajuste y luego presentar estados financieros. Cuando ahorita inclusive ya los asientos están automatizados dependiendo del ERP o del software que se utilice. ¿Qué ventajas tiene? Que volvemos a lo mismo, se basa en la regla de la partida doble, pero se está buscando que exista una mayor agilidad. Sobre todo, hay que entender que la información en el ámbito empresarial es poder. Las personas que tienen la información son las personas que toman, y sobre todo información oportuna y relevante, que es una de las características que debe de tener la información financiera que vimos en el curso de contabilidad 1 cuando hablábamos de las nociones preliminares de la contabilidad. Entonces esa gente tiene que tener esa información oportuna y relevante para tomar decisiones, porque muchas veces de esa toma de decisiones depende el negocio, depende el futuro del negocio, depende aceptar un buen trato, rechazar un trato, aceptar una oportunidad de negocio, etcétera, etcétera. Entonces, la contabilidad o la forma de registrar la contabilidad como tal no ha avanzado porque, como bien dicho, no ha sufrido alteraciones porque esa es la forma en la que se deben de registrar las cosas. Lo que ha cambiado es la forma en la que se registran, pero no desde el punto de vista contable, sino desde el punto de vista en que se procesa la información financiera, la información contable, ¿verdad? Y aquí nada más como referencia pues tenemos las cuentas las reglas del cargo y del abono, que se cargan cuando aumenta el activo, disminuye el pasivo, disminuye el capital o cuando hay egresos, cuando son gastos dentro del estado de resultados. Se abonan las cuentas cuando hay una disminución del activo, un aumento del pasivo, aumento del capital contable o cuando hay un ingreso dentro del estado de resultados, ingresos menos egresos,
es igual a utilidad o pérdida que va en el capital contable en el estado de situación financiera o balance general. Recordando siempre que para poder hacer asientos contables, poder llevar a cabo de manera correcta el registro de las operaciones financieras, tenemos que seguir estas reglas y conocer la naturaleza de las cuentas para determinar si al final de un periodo existen cuentas que no sean razonablemente correctas, ¿ok? Que mencionábamos en su momento que eso tenía mucho que ver con el conocimiento del negocio, con la experiencia de la persona que procesa la información. En el caso de un servidor, me ha tocado, siempre por ahí tenemos pues no una guerrita, pero sí una situación ahí muy puntual entre los administradores y los contadores, porque se dice que los contadores pueden hacer el trabajo de un administrador y el administrador no puede hacer el trabajo de un contador. Me ha tocado ver muy buenos administradores o licenciados en administración que, aunque tengan esa especialidad, son muy buenos analizando información financiera y sobre todo tienen mucha facilidad para interpretar la información fiscal, que aunque nuestro curso es de contabilidad, está muy relacionado con la parte tributaria. ¿Ok? Vamos a ver el primer procedimiento, que es el que originalmente se ha utilizado, que es, perdón, el procedimiento del diario continental, que es un método de registro manual, que es el que viene en los libros que hemos estado viendo, que registra las operaciones de la entidad en forma cronológica. ¿Qué quiere decir esto? Ahorita a las 10 de la mañana realicé una compra a crédito. Cargo almacén, iba por acreditar con abono a proveedores. Y luego a la 1, a las 3 de la tarde, vendí una mercancía de contado. Cargo a bancos con abono a venta, se iba cobrado. Y luego en la noche el banco me cobró una comisión, etcétera, etcétera. Entonces, a eso se refiere con forma cronológica. Imagínense que tuviéramos que registrar las cosas de manera cronológica. Para eso ya, si ahorita hacemos una venta en nuestro negocio, en nuestra empresa donde estamos trabajando, por poner el ejemplo de una operación de una venta, en el momento que se genere la factura, en ese momento se timbra en el sistema de administración tributaria y en ese momento en automático el sistema te hace el asiento, dependiendo si es una operación de crédito o es una operación de contado. Generalmente se registran como crédito y si es de contado en automático se marca con el ingreso que haga el cliente, pero ya ese es un tema un poquito más extenso. Entonces, ¿y qué es lo que hace el sistema? Que el sistema lo primero que caiga es lo primero que está registrando en orden cronológico. Obviamente, hay software, hay paquetes que ya se registran con la fecha y la hora y el segundo de cuando se registró la operación y cuando saquemos auxiliares para ver los movimientos, pues obviamente van a estar registrados cronológicamente. Esto se hacía, reitero, de manera manual. Las operaciones se registraban de manera cronológica y esas operaciones o esas dichas anotaciones financieras se les conoce como asientos contables o asientos de diario porque son conforme se van registrando o conforme se vayan llevando a cabo dichas operaciones. Le, le, consiste en que las operaciones que se han registrado posteriormente se pasarán por fechas al libro mayor. Acuérdense que el libro de diario, libro mayor, abriendo una cuenta para cada uno de los conceptos que le integran. Y aquí mencionamos que en el caso del libro mayor puede haber cuentas colectivas o de control para hacer un poquito más analítica la información y no presentar en los estados financieros un registrón de clientes cuando podemos poner en una sola cuenta de clientes con sus mayores auxiliares cómo está integrada esa cuenta. ¿Okay? A eso se refiere el procedimiento del diario continental, que es el procedimiento manual. Permítanme. El procedimiento de registro de operaciones llamado continental, que es el primero del que se tiene noticia, fue expuesto por el fraile franciscano Fray Luca Pacioli en el siglo XV de 1494 y al cual se refiere nuestro Código de Comercio desde el año del 87 y no es otra cosa más que registrar en un libro denominado Diario General o Libro de Diario por medio de asientos contables, cargos y abonos a través conservando la regla de la partida doble, todas las operaciones salirse efectuando de manera cronológica, pasar dichos asientos diariamente uno a otro, tanto a los mayores auxiliares como al libro mayor, y obtener de ese libro mayor los datos para hacer los estados financieros. Que ojo, recuerden que en esos estados financieros, entre los libros de diario que se ven reflejados en otro reporte financiero que es la balanza de comprobación y previa a la formulación de los estados financieros hacemos los asientos de ajuste,
y en base a esa información poder determinar nuestro estado de situación financiera y nuestro estado de pérdidas y ganancias o estado de resultados. Uno nos dice cómo estamos posicionados financieramente y el otro nos dice si obtuvimos una utilidad o una pérdida en un periodo contable. ¿Ok? De manera que si lo queremos ver de una manera cronológica, aquí tenemos cualquier operación, llámese los ejemplos que mencionábamos ahorita, se registran a través del libro de diario, se pasan a los mayores auxiliares, y después al libro mayor, pueden ser deudores, acreedores, que los vimos en las cuentas colectivas o de control, y a través de aquí a lo mejor faltó ponerle, que le pusiera yo algo de la balanza de comprobación, asientos de ajuste y estados financieros, pero de manera cronológica esta es la secuencia que se debe de seguir para llevar a cabo el registro de las operaciones en el diario continental o en el registro manual, que es el que originalmente ya vimos que dijo Fray Luca Pacioli, que es a la persona que se le atribuye el invento de la contabilidad. ¿Okay? Empresas que emplean el procedimiento de registro continental. Este procedimiento lo emplean únicamente aquellos negocios que el volumen de operaciones que efectúan no es muy grande, o en aquellos en que por razones económicas les es imposible establecerlo más costoso. En la actualidad, por más pequeña que sea la empresa, yo creo que ya ahorita no hay ni una empresa que lleve a cabo este registro. Es decir, sí lo puedes hacer, inclusive puedes hacer un Excel, ¿no? O sea, la ley no te dice que tienes que tener un software, pero si tu volumen de operaciones es pequeña, te conviene, si no, pues es mejor llevar a cabo hacer una inversión, salvo que vayas, digo, existen muchos paquetes en el mercado que son económicos y que te pueden dar la funcionalidad, salvo que tu empresa sea muy grande, pues ahí sí, aunque te salga costoso, es mejor implementar un sistema o un apoyo electrónico de registro, porque sería operativamente imposible solo estarlo registrando de manera manual. ¿Qué desventajas? Ya lo mencionamos en anteriores temas. Tiene el procedimiento de registro de diario continental, pues que no es posible registrar oportunamente. Puede haber errores en los traspasos de los saldos del nivel mayor a los del libro de diario al libro mayor. Eh, Todo se debe hacer manual y en forma escrita o manuscrita, como lo quieran ver. Los asientos diarios deben ser pasados diariamente uno a uno, cosa que sería totalmente borrosa, pues, si muy apenas tenemos a veces para llevar a cabo la operación normal. Imagínense todavía ponernos en la espalda tener que hacer un registro manual de nuestra información financiera. Y el pase a su cuenta de los mayores auxiliares se deben hacer tomando los datos del libro de diario. Y aquí es bien importante mencionar, y yo siempre he dicho que mientras exista la parte manual, la parte humana, que no lo hagamos de manera automatizada, puede existir el error de un traspaso mal hecho de un saldo, o que se nos esté olvidando alguna operación, tengamos que irnos para atrás, etc. Esas son las desventajas que se tienen de llevar a cabo el registro manual. Sin embargo, existen nuevos procedimientos de registro. Las desventajas del procedimiento de registro de diario continental obligaron a buscar nuevos procedimientos para registrar de manera eficaz y oportuna las operaciones efectuadas. Y aquí nada más como no nos están dando nada, es simplemente una referencia. El software más conocido a nivel nacional para los contadores, para los administradores, es el COMPA, que es eh, una licencia que se paga creo que en Guadalajara, y es un sistema muy amigable, ya nos da mucha información financiera, inclusive nos determina mucha información fiscal. Hay que recordar que ahorita el SAT nos trae vuelto locos con las declaraciones anuales, inclusive hay muchas personas morales que todavía, o empresas que todavía no presentan su información financiera porque la página ha estado mostrando ciertas intermitencias, y este sistema nos ayuda a obtener información que técnicamente no sea más fácil a los contadores al determinar nuestra situación fiscal o nuestras declaraciones de impuestos. ¿Okay? Recordando también ahí como comentario que las personas morales tenían hasta el 31 de marzo para haber presentado su declaración anual. Sin embargo, el SAT dio prórroga hasta el día de ayer. En el caso de un servidor todavía nos faltan algunas, pero ya no es un impuesto a pagar, es un saldo a favor, pero eso no nos exime que la tengamos que presentar en donde estamos trabajando. Y para el caso de las personas físicas es hasta el 30 de abril de este año para presentar su saldo a favor en caso de sueldos y salarios y las diferentes actividades que vimos también en los libros de diario. Si recuerdan, vimos
arrendamiento, vimos en los libros de contabilidad, perdón, vimos arrendamiento, vimos personas físicas con actividad empresarial, vimos honorarios que también son personas físicas y que están obligados a presentar su declaración. Pero bueno, era un comentario nada más ahí como refuerzo. También, ¿qué ventajas tiene el utilizar ya un sistema electrónico, nuevas formas de llevar a cabo nuestros registros contables? Pues que obviamente se ahorra mucho tiempo. Nosotros, si lleváramos a cabo el registro a través del diario Continental, batallaríamos más por lo que ya mencionamos ahorita hace unos instantes, que tenemos ciertas desventajas. Al automatizarlo, pues obviamente estos cambios, este volumen de operación, esta vorágine de tener la información en tiempo y forma, nos llevó a buscar nuevos métodos de registro y que automaticen operaciones y que nuestra información contable esté en tiempo y forma, ¿ok? A eso se refiere con ese punto. División de trabajo, también con esto se logró dividiendo el diario Continental en varios diarios, o también registrando las operaciones en hojas sueltas llamadas pólizas, en lugar de hacerlo en ambos casos en el diario Continental. Aquí, independientemente de cómo lleven a cabo el registro las empresas, recordemos que la forma de llevar a cabo el registro de dichas operaciones contables o de dichos asientos a través de las pólizas. Sí, a lo mejor les ha tocado escuchar de las pólizas de diario, de las pólizas de ingresos, de las pólizas de egresos, de las pólizas de almacén, etcétera. Pero que independientemente del tipo de póliza, no es una cosa más que una hoja que la puedes ver en el sistema si lo haces de manera electrónica y que no es otra cosa más que un asiento o una afectación contable o un asiento de diario. ¿Okay? Al aumentar una serie de columnas en el diario Continental se obtiene ahorro en tiempo porque con ello se evita hacer pasos uno a uno. Esto obviamente, reitero, ya lo hace de manera automatizada. El sistema va acotando todas esas operaciones que se hacen de manera manual. Al dividir el diario Continental en varios diarios, o sea, en varias pólizas, se puede dividir el trabajo porque una vez clasificadas las operaciones en grupos de la misma naturaleza, por ejemplo, las de caja, las de ventas, las de compra, las de almacén, las de tesorería, y que todo va a dar directamente a la contabilidad. ¿Okay? Al registrar las operaciones en hojas sueltas también se puede dividir el trabajo, porque una vez clasificadas las operaciones por grupos de la misma naturaleza se reparten en varias personas. Y esto va mucho con cómo está estructurada la administración de la empresa. No es la misma, a lo mejor, por ejemplo, la muchacha que está en tesorería, que es la que está en la caja, que registra los cobros, pues a lo mejor ella va a registrar pólizas de ingresos. La persona que está en tesorería, pero que se encarga de emitir los cheques, ella va a registrar pólizas de ingresos. La persona que está en almacén va a registrar una póliza de diario, pero va a afectar a los inventarios o las existencias y todo va a dar a nuestro sistema de contabilidad. Esas son las ventajas que tiene el hacerlo de manera electrónica. Evolución del diario Continental. La evolución se originó tanto para el ahorro del tiempo como en la división del trabajo, que son los dos pilares que se buscan o que persigue el tener que dividir este diario o este registro manual, y que son los pilares para poder obtener una información más eficaz y por lo que se buscó otras formas de administrar la información financiera. Un procedimiento de diario mayor único, procedimiento de diario columnar, diario de caja, centralizador de pólizas, cuentas por cobrar, por pagar, volantes o fichas, procedimientos combinados, etcétera. ¿Qué tenemos aquí como conclusión? Que la evolución que se hizo en el diario Continental o en el registro manual sigue siendo una base, pero la rapidez de las operaciones y la vida acelerada de la economía nos hicieron voltear a ver a opciones mucho más automatizadas, aunque estas convivan con métodos muy pasados. Eso nos hace ver si se puede convivir en la actualidad en los sistemas contables empleados por nuestros antepasados con los sistemas de vida moderna. Obviamente, cuando se empezó a llevar a cabo los primeros registros contables, pues no existía ese acelere, esa necesidad de información.
no había tanta competencia, no había tanto, pues sí, competitividad entre las empresas, que se tiene que obtener la información en tiempo y forma. Si tomamos en cuenta la parte tributaria, pues a lo mejor la hacienda de aquellos años no era tan punzante como lo es ahorita, que si ahorita no presentas tu información financiera o tu información de impuestos en tiempo y forma, luego te llega un requerimiento donde lo tienes que hacer porque si no te van a multar o te van a cobrar recargos o te van a cobrar alguna actualización, que son accesorios a los impuestos, los recargos y la actualización. Y aquí nada más como comentario, en el Compact, que es un sistema que dice Compact, pero es Compact. El Contalink, el SAP, que el SAP es un sistema, a lo mejor si algún día les toca utilizarlo en su vida laboral, les recomiendo mucho que lo aprovechen. El SAP es un sistema muy bueno, desarrollado por tecnología alemana, que inclusive me tocó a mí ya hace algunos años, cuando se empezaba a desarrollar. A mí me tocó verlo originalmente en Pemex. Es un sistema hecho a la medida, es un sistema muy caro, pero sirve mucho por tema curricular. Lo comento porque muchos de ustedes van para la parte de licenciados en informática administrativa, y aunque no vayan para contadores, siempre es bueno conocer los módulos que tiene este sistema, como es el módulo de tesorería, el módulo de bancos, el módulo de contabilidad, de activo fijo, etcétera, etcétera, de producción. Y obviamente este software, en este caso las personas que lo desarrollan, que lo administran, cobran mucho dinero porque es un traje hecho a la medida. Ellos te dicen, a ver, ¿a qué te dedicas? Dame tus procedimientos, y en base a eso, ellos te generan ese sistema de manera que tú tengas la información como tú la quieras y en base a tus procesos, ¿ok? El Oracle, que creo que es ese no me ha tocado verlo, pero sí más o menos sé a qué se refiere. Eh, Nos dice que estos sistemas alimentan los sistemas de manera tradicional, que apunta a varias decenas de años, sino alimentar los sistemas, esos no funcionan por sí solos. Esto también es bien importante, y ya para hacer un cierre y una cronología. A pesar de que la contabilidad como tal, su registro no ha cambiado, los sistemas sí tienen que ir evolucionando, porque cada vez se tiene más necesidad de información en tiempo y forma, y estos tienen que ir acotando los tiempos muertos, tienen que ir acotando la necesidad de información o de reportes, que aunque siguen siendo los mismos, sí de tener ahora sí que reportes más analíticos que nos sirvan a nosotros para tomar decisiones, ¿ok? Entonces, en este capítulo vimos dos cosas: que el sistema por excelencia es como tal, los sistemas, mal llamados sistemas, no es otra cosa más que software que se basan en la regla de la partida doble, que es el registro o el sistema de contabilidad por excelencia, que cuando empezó esto de registrar las operaciones a través del diario Continental o del libro o el registro manual, que se le conoce también, era porque en su momento no existía la necesidad de tener información en tiempo y forma, pero conforme han avanzado los años, conforme hemos ido avanzando y sobre todo en la actualidad, pues cobran mucha más relevancia. Yo siempre les pongo ejemplos como la Hershey's, como Lego, como Coca-Cola, como ustedes gusten, que son empresas tan grandes que imagínense todo lo que tendrían que hacer de trabajo para poder llevar a cabo su registro manual o su diario continental. Por eso nos apoyamos en estos sistemas. ¿Ok? Ahora sí, ¿alguna duda, algún comentario del capítulo visto el día de hoy? Sí, adelante, Toño. Hola, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Ay, no se me quedó muy claro el concepto del diario continental, si nos puede volver a explicar. Sí, así se le conoce a la forma de registrar de manera manual la contabilidad en las empresas. Se le conoce como diario continental, pero no es otra cosa más que lo que vimos en el capítulo de libros de contabilidad, donde tenemos un libro de diario, hacemos los traspasos al libro mayor, del libro mayor o libros auxiliares y luego libro mayor,
Ese libro mayor lo presentamos en un reporte denominado balanza de comprobación, y después de eso se hacen los asientos de ajuste y se generan los estados financieros. Ese es el diario continental. Es la forma de llevar a cabo la contabilidad de manera manual. A eso se refiere. Ok, pues muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más? Alguien preguntaba de los foros. Respecto a los foros, estaban abiertos hasta el día de hoy, ya los cerramos, pero mándenme por ahí un mensaje quien necesite todavía presentar su foro para abrirlo mañana, el día de mañana, y ya puedan llevar a cabo la aportación, porque ya mañana se cerraría, ya sería la última fecha para presentar. Pero sí, sí estaban abiertos. ¿Alguna otra duda, algún comentario? Sí, Norma, adelante. Es más que nada, maestro, darle las gracias por todo lo que nos ha aportado. Yo estoy muy contenta, muy agradecida porque pude entender, maestro, este tema que yo poco lo conocía o nada lo conocía, y me ha aportado mucho al saber, al conocer y aprender más. Gracias por mi tutor. No, no, al contrario, gracias a ustedes. De hecho, ahorita ya al final sí me gustaría por ahí, pues ahora sí que dar un mensaje de despedida, pero le agradezco mucho sus palabras. Los trabajos de regularización ya se cerraron el domingo, eso sí, no nos dieron prórroga, sí nos pidieron que lo revisáramos, de hecho ya no hay ninguno pendiente. Estuvieron 2 semanas abiertos desde la semana antepasada, pero ahí sí tendría que pedir autorización a la universidad. Para la persona que me preguntó respecto al trabajo de regularización. Mándenme un mensaje a ver qué puedo hacer y ya le diría yo vía mensaje. ¿Alguien más? ¿Alguna duda respecto al tema? El examen final va a tener 2 intentos, y ahí viene bien especificadito en la plataforma, son 2 intentos, creo que son 90 minutos, se queda la calificación más alta. Es decir, si en el primero saca 60 y en el segundo saca 80, se queda 80. Si en el primero saca 90 y en el segundo 60, se queda el 90. Pero sí son 2 intentos. ¿Cuántas preguntas son, maestro? Si mal no recuerdo, son 30 preguntas. Pero ahí dice claramente, creo que sí. No, son 30 preguntas. De hecho, ahí viene la literatura de lo que viene siendo la plataforma. Ya están abiertos, todavía no pueden accesar a presentarlos, pero ahí vienen las características del examen y cuántas preguntas van a hacer, pero son 30. Gracias. Muy bien. Bueno, si ya no hay ningún comentario, pues nada más me queda agradecerles que me hayan dado la oportunidad de ser su tutor en este curso. Muchos de ustedes no me tocó darles el curso de contabilidad 1. Uno conoce los alumnos que se esfuerzan porque los ve aquí uno cada semana y sus tareas lo reflejan. Y a final de cuentas con eso nos quedamos, ¿no? Que hay alumnos que aprovechen esta oportunidad que brindan de la universidad. Me gustaría, a lo mejor, si no en esta materia, en otra más adelante, volver a ser su tutor. Eso ya no lo decido yo, lo decide la universidad. Más sin embargo, como siempre les he dicho ya en estos 2, 3 años que tengo dando clases con la universidad, si el día de mañana llegan a tener alguna duda en el ámbito administrativo, contable, fiscal, financiero, no duden en mandarme un mensaje si siguen en la universidad y con toda confianza les podemos apoyar. Hay maestros muy capacitados, hay maestros muy buenos, pero siempre es bueno dejar algo y estar a la disposición de los alumnos para que se desarrollen de manera correcta. Yo la vez pasada le decía a una compañera, si mal no recuerdo, fue Norma, que yo intento dar la clase de manera de que se entienda, que se lleven lo sustancial. Me gustaría que tuviéramos mucho más tiempo para enseñarles en el buen sentido y con mucha humildad, mucho respeto,
muchas más cosas, a veces no se dan los tiempos, pero sin embargo, yo creo que tratamos de hacerlo de una manera ágil, comprensible, y que ustedes tengan una noción clara de lo que es la información financiera y de lo que es la contabilidad. Muchos alumnos dicen, no me esperaba que la contabilidad fuera tan entretenida, ¿no? Ni yo tampoco cuando empecé, pero pues obviamente uno le va agarrando un poquito la experiencia y eso tratamos de transmitírselos a ustedes. Les agradezco muchísimo, me quedo a su disposición, les deseo mucho éxito en su examen, les deseo mucho éxito, terminen su carrera. A lo mejor a algunos de ustedes me toca por ahí ponerles el examen profesional y me va a dar mucho gusto saludarlos. Les deseo el mejor de los éxitos, sigo a su disposición a través del botón contacta a tu tutor de que se termine el curso y si posteriormente los puedo apoyar en algo, me quedo a la entera disposición. Si el día de mañana tienen algo bien importante, el día de mañana tienen una retroalimentación de manera constructiva para un servidor, lo pueden hacer ahí en el buzón, porque por ahí creo que les piden una evaluación docente. Si es buena, que sea de corazón, y si no es tan buena, nada más que sea de manera respetuosa. ¿Ok? Les agradezco mucho y sigo a sus órdenes. Muy buenas noches y esperemos vernos más adelante. Muchas gracias por todo, maestro. Gracias, profesor. Gracias, maestro. Saludos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos. A usted también Sí, le profesor. deseo que tenga mucho éxito y que se abra la carrera de contabilidad como usted tanto lo está Ojalá. deseando, yo creo, ¿verdad, maestro? Sí, ojalá, digo, sería muy bueno. Digo, ¿qué les puedo decir yo, verdad? Pero es una muy buena carrera, digo, todas son importantes, pero pues obviamente es la especialidad de nosotros. Les reitero, les agradezco mucho y seguimos a sus órdenes. Dios lo bendiga, maestro. Cuídese mucho. Gracias, a usted también, hasta luego.